Muy buenas noches, amada familia del Señor, pueblo santo. Saludo y bendigo a todas las naciones, a todos aquellos que están ahí al otro lado, pendientes, ¿no? Cada 8 días de este mensaje, ¿no? De esta impartición de la palabra del Señor. Y gloria a Dios, porque me da otra oportunidad, ¿no? De poder sentarme y poder preparar, ¿no? Esta mesa a donde invitamos a nuestro Señor Jesucristo, que es el primero, ¿no? Es el primero en esta mesa hermosa donde compartimos su palabra, donde nos alimentamos de su verbo. Y qué importante, ¿no? Qué importante que podamos entender que cada que nosotros escuchamos la palabra del Señor es porque Él extiende esa mesa para que podamos llenarnos, ¿no? De su palabra, para que podamos alimentar el Espíritu. Eso es algo que nosotros debemos anhelar, ¿no? Anhelar poder compartir la palabra y extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que los bendigo. Doy gloria a Dios por esta plataforma que me permite, ¿no? Que me permite llegar a todos ustedes. Como bien sabe, les he estado hablando, les he estado invitando para que puedan suscribirse a mi canal de YouTube, donde estaré, ¿no? Enviando todo aquello que el Señor quiere que traiga, ¿no? A cada una de sus casas, a cada una de sus vidas, ¿no? En el nombre de Jesús. Así que bendigo cada uno de sus hogares con la paz del Señor, y que esta palabra, ¿no? Esta palabra que el Señor me entregó sea de alimento, ¿no? De sustento a su espíritu, para que nos levantemos con esa capacidad de entender el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante es poder saber que Él nos habla, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros entendemos que Él se fue para enviarnos el Espíritu, ¿no? Ese Espíritu por el cual clamamos, Abba Padre, por el cual clamamos a Él, que pueda venir a nosotros y sacarnos de cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Y eso es lo más importante, que podamos tener esa relación con el Espíritu Santo, que podamos tener esa relación, porque Jesucristo eso fue lo que habló, ¿no? Él le habló a los discípulos que era necesario que Él pudiera morir para Él irse, y Él clamaba al Padre para que nos enviara ese espíritu de adopción. Entonces es importante que nosotros podamos entender que nuestro Señor, nuestro Dios, nos envía ese espíritu para que nosotros podamos tener una comunión con Él y podamos recibir esas respuestas que necesitamos a nuestra vida, a nuestra situación, a todo lo que el entorno, ¿no? nos delega cada día, ¿no? A saber cómo llevar adelante. Y gloria a Dios, porque cuando uno empieza, ¿no? Esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, Él nos lleva a esa presencia y hace que Dios pueda hablarnos por medio de su Espíritu Santo. Y quiero contarles un pequeño testimonio. Yo llegué hace 11 años aquí a Fuengirola, a vivir aquí, y me acuerdo que en una ocasión vivía enfrente de Carrefour y tuve yo un encuentro muy hermoso con el Señor. Estaba durmiendo y me acuerdo que el Señor vino y me entregó una hoja. Esa hoja era resplandeciente. Cuando yo miré esa hoja, en esa hoja estaba escrito un nombre. Entonces yo leí y alcancé a ver muy claro el nombre de Juan. Pero más abajo había un versículo, y ya ese versículo no pude leerlo porque la letra era más pequeña. Luego, más abajo, encontré que decía Hechos de los Apóstoles. Y eso fue todo lo que alcancé a ver. Pero en el transcurrir de estos años, el Señor nos va ampliando, ¿no? Nuestro conocimiento, nuestra conciencia va siendo limpiada y va resplandeciendo su luz.
esa luz de nuestro Señor Jesucristo. Y pienso que eso era lo que Dios me quería decir. En ese tiempo yo le hablé a mi pastora y le conté, y yo le dije, yo creo que el Señor quiere que yo lea los evangelios, yo creo que Él quiere que yo lea Juan y Hechos de los Apóstoles. Y se quedó así. Y en estos días tuve ese sentir del Espíritu, ¿no? Que debía de comenzar, ¿no? A hablar de lo que era estos Hechos de los Apóstoles, pero comenzar por esta palabra gloriosa del apóstol Juan. Así que en el nombre poderoso de Jesús les bendigo, doy toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a ese Espíritu Santo que ha venido para que nosotros podamos tener esa luz y poder ser guiados por Él, y para que su palabra sea viva y eficaz y pueda trascender los confines de la tierra, para que llegue a cada vida, para que llegue a cada hogar, y para que cada uno de ustedes pueda saber que tenemos una comunión, y esa comunión es con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Dios está allí sentado en su trono y a la derecha está su Hijo, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, al cual nosotros podemos ir, podemos buscarlo y poder tener esa comunión para que Él nos reconcilie, nos pueda reconciliar con su Hijo, y su Hijo pueda interceder por nosotros para tener acceso a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Así que los bendigo, le doy la gloria y la honra al Señor por todos y cada uno de aquellos que estarán ahí al otro lado, y aquellos que me apoyarán inscribiéndose y compartiendo, ¿no?, estos mensajes de parte del Señor. Bendigo también esta tierra de España, la cual me ha bendecido. Bendigo a sus autoridades, bendigo a su gobierno en el nombre de Jesús, y que la gracia del Señor sea derramada sobre los gobiernos y sobre las autoridades de cada nación en el nombre de Jesús. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo les invito a que podamos ir a la palabra del Señor aquí en Juan 1, ¿no? Juan 1, donde nosotros podemos ver esas riquezas en gloria del Señor, ese verbo eterno, ¿no? Ese verbo eterno en el nombre de Jesús. Y dice Juan, aquí es el apóstol Juan, en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso entender que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era el mismo Dios. Gloria al Señor. Esa es esta palabra gloriosa, que podamos nosotros entender que Dios es ese maravilloso verbo, es su palabra viva y eficaz. Por eso nosotros tenemos que acercarnos al verbo, a su palabra, para poder vivificarnos, ¿sí? Y poder conocerlo a Él, para poder conocer a nuestro Padre, porque Él es la plenitud, ¿no?, de todo lo que somos, de todo lo que hay en la tierra. Él es esa plenitud, ¿sí? Y podemos ver que Él es el verbo, ¿sí? Que el verbo está con Dios y que el verbo era Dios, pero Él tuvo que hacerse carne para poder manifestar, ¿no?, para poder darse cuenta de lo que nosotros somos aquí en la tierra, ¿sí? Para que Él pudiera tener acceso por medio de su Hijo a todos aquellos ataques, a todas aquellas cosas que la carne nos hace cometer, ¿no?, por causa de no conocer esa esencia de la plenitud de Él. Así que es importante que nosotros podamos recurrir
¿no? A su palabra, que podamos nosotros entender por qué Él nos llama, para que tengamos una plenitud de todo lo que Él quiere que nosotros vivamos aquí en esta tierra, en el nombre de Jesús. Si volvemos a mirar, aquí dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a Colosenses 1:17, dice la palabra, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Entonces podemos mirar, ¿no? La plenitud de Dios en la tierra fue su Hijo amado Jesucristo, porque Él es en el antes de todas las cosas. Él ya estaba, antes de que todo esto fuera y existiera, Él ya estaba. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que cuando Dios nos llama, es para que podamos entender la plenitud de la sabiduría, de la grandeza de nuestro Dios, porque Él sabía que de la única manera que Él volvería a reunirnos como suyos, como la hechura suya, era por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que la cabeza de la iglesia tenía que ser ese varón perfecto, ese que no tuvo mancha ni arruga, ese que no se dejó corromper la carne ni sus pensamientos, sino que se conservó en esa pureza, en esa benignidad, ¿no? Y por eso se hizo cabeza de la iglesia, y por eso Dios, en esa plenitud de su esencia, de la pureza, Él dijo que la única manera que Él volvería a juntarnos era como el cuerpo de su Hijo, en el nombre de Jesús. Qué grandeza, ¿no? Qué poderío de Dios saber que era la única manera que Él volvería a tener contacto con nosotros. Y es que nosotros podemos entender que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que cuando nosotros vamos a su iglesia y nos hacemos uno con Él, sí, comenzamos a ser obedientes al pastor, ¿no? Y comenzamos a ser útiles, porque tenemos que ser útiles a ese cuerpo de Cristo, tenemos que ser útiles a nuestro Señor Jesucristo si realmente tenemos ese anhelo de reconciliarnos con Dios, de que Él vuelva otra vez y nos adopte como sus hijos, que Él pueda amarnos, ¿no? Como nos ha amado siendo imperfectos, pero que nos ame siendo procesados para esa perfección que Él quiere hacer en nosotros. Y qué hermoso es poder ver, ¿no? La magnitud de su grandeza, de su poderío. Es la única manera en la cual Él va a reconciliar a su iglesia, porque solamente será en un espíritu, y será en el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Ese espíritu que Él dijo que era necesario, que Él tenía que pasar por todas esas cosas, y Él tenía que morir para poder entregarnos ese espíritu poderoso, para que viniera a habitar en nosotros cuando nosotros entendiéramos, ¿no? Que tendríamos que ser limpiados, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que Él pueda habitar en nosotros, y para que cada día nos acerquemos más a Él, y para que Él pueda revelarnos todas aquellas cosas que van a acontecer en el nombre de Jesús. Dice que Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Solo en Jesús habita toda la plenitud de Dios, de su pureza, de su fidelidad,
de esa grandeza de amor que Él derrama sobre nosotros, para que nosotros podamos amarle a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Para que seamos reconciliados, dice acá, para reconciliarnos consigo y todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Qué poder tiene esa sangre, no? Que nos puede reconciliar, y no importa, las de la tierra y las de los cielos serán reconciliadas. O sea que podemos entender que todos aquellos que están detenidos, ¿no?, en el tiempo, ¿sí?, que han partido de aquí, están guardados, ¿no?, en ese cielo, pero también van a tener esa oportunidad de que cuando venga nuestro Señor Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos, podamos ver que ellos también pueden ser reconciliados según todas las obras y todo aquello que hayan hecho aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Así que importante, ¿no?, que nosotros podamos entender su palabra, su verbo, y se los vuelvo a repetir, está en Colosenses 1:20, y por medio de Él, ¿de quién? De Jesús. No hay otro Dios sobre la tierra que pueda tener este privilegio. Solo en Jesús ha sido esa plenitud. Dios le ha placido entregarle a su Hijo amado Jesucristo, que estuvo dispuesto a pasar por todo el dolor, por toda la humillación, por todo lo que fue perseguido desde su niñez, para que nosotros pudiéramos tener esta reconciliación gloriosa y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre. O sea que mire qué privilegio, ¿no?, es conocer el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre viene a traer paz a nuestra vida, viene a traer paz a nuestro hogar, viene a traer paz a nuestros hijos. Esa cruz allí se derramó, esa sangre poderosa, y esa sangre también fue la que pudo dominar principados, potestades y esas huestes espirituales de maldad. Él la sujetó, dice la palabra, que Dios la sujetó debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el poder que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo es grandiosa. Por eso tenemos que buscarlo, por eso tenemos que anhelar realmente estar sujetos a Él, porque en la sujeción está la bendición y la obediencia es parte también de esa sujeción. Tremendo, ¿no? Tremendo todo esto que vamos entendiendo cada vez más y más, para que nosotros podamos permitirle al Padre que nos labre y que nos limpie cada día más y más con su palabra, en el nombre de Jesús. Aquí Juan 1:2, este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Entonces, qué importante que nosotros podamos realmente reconciliarnos, ¿no?, con nuestro Señor Jesucristo y tener ese acceso a esa luz, porque cuando tenemos acceso a esa luz, entonces toda tiniebla tiene que huir. Todo aquello que se manifiesta en lo oculto para hacernos tropezar y caer, se va a manifestar, lo vamos a poder detectar, y entonces nos levantaremos y haremos sonar esa trompeta y nos uniremos para poder derribar a nuestros enemigos en el nombre poderoso de Jesús, porque cuando nosotros adquirimos más, ¿no?, de esa luz, cada vez nuestros enemigos van a salir a la luz. Todo aquello que quiere venir a atacar, ¿no?, el pueblo de Dios, todo aquello que quiere venir a causar daño, podemos verlo, ¿no?, y podemos empezar, ¿no?, a poder batallar, velando y orando sin cesar, porque esas son las armas, ¿no?, que Dios nos ha entregado, esas armas de victoria, donde nosotros tenemos esa capacidad
de poder humillarnos delante de su presencia, arrodillarnos delante de Él, y esas armas son poderosas cuando nuestras rodillas se doblan delante de su presencia y clamamos que Él pueda venir y ayudarnos. Cuando levantamos nuestras manos es porque estamos diciendo, estamos rendidos a tus pies, queremos depender de ti, queremos depender de ti. Soltamos todas nuestras armas y entonces levantamos las manos para que Él sea nuestro abogado, nuestro defensor, para que Él sea nuestro estandarte, nuestra torre fuerte, para que Él pueda hacer que el ejército de Jehová se mueva a favor de nosotros en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando nosotros vemos también aquí más adelante, nosotros nos vamos, ¿y por qué es necesario que nosotros podamos leer su palabra? Porque en su palabra pues está ese alimento y están esas cosas que necesitamos saber, ¿sí? Que necesitamos realmente contarle al mundo, a los confines de la tierra, para que salgamos de toda mediocridad, de toda ceguera y de toda sordera en el nombre poderoso de Jesús. Y dice aquí en el capítulo 3 de Juan, ¿sí? Juan 3, podemos ver, ¿no? Aquí nos habla esta palabra de Nicodemo, ¿no? Este fariseo, ¿no? Dice la palabra que era el principal de los judíos, ¿no? Este vino, dice, a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque eres un maestro. Imagínese, pero claro, él vino en la noche porque él no podía presentarse de día, porque él no podía representarse como luz. Él vino de noche, tuvo que venir a escondidas. ¿Para qué? Para que los otros no fueran a emprender algo contra él. Pero él vino, él tenía la necesidad de saber por qué, ¿no? Él tenía necesidad de saber, él reconocía que algo había de él de parte de Dios. No lo reconocía como hijo, pero sí lo reconocía como un maestro que hacía cosas grandes, ¿no? Y qué maravilloso, ¿no? Que nosotros podamos adquirir, ¿no? Esa regeneración de nuestro Señor Jesucristo, y que todas esas cosas viejas pasen, ¿no? Y que sean hechas nuevas, para que la gente vea en nosotros otra forma de vida, una forma de vida en la cual no perturbamos las personas, sino que las ayudamos a que salgan de todo aquello, de toda mediocridad, de toda insuficiencia, de toda ignorancia de lo que en la palabra hay, en el nombre de Jesús, y que podamos saber que la palabra es un manantial de vida, es un manantial que fluye para vida eterna, que cuando nosotros somos limpiados, porque nosotros somos como cisternas, ¿no? Cisternas detenidas, y una cisterna detenida lo único que acumula pues es podredumbre, pero Él viene para remover esas aguas, para que salga todo lo impuro, para que pueda venir su palabra y pueda moverse en nosotros, y que de nosotros puedan fluir esos ríos de agua viva, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios en este tiempo. Por eso nos llama, para que podamos entender por qué Él le decía esto a Nicodemo, cuando Nicodemo tuvo esta necesidad. Y así estuve yo en una ocasión. Yo tenía una necesidad de conocer más de Dios, y aunque yo iba a una iglesia y a otra, había algo que me decía que había algo más, y yo siempre me movía a otra porque yo tenía una necesidad de saber algo más. Y así fue como poco a poco el Señor fue mostrándome esas cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero, sí, transparente, con el anhelo de realmente que Él venga a hacer la obra en nosotros, que pueda entrar en nosotros y limpiarnos, Él hace esa obra y comienza a mostrarnos todas esas cosas que nos hace falta saber, no solamente de las cosas grandes que Él tiene en el reino de los cielos para mostrarnos aquí en la tierra, sino también de lo que portamos mal en nuestras cisternas, cuando son cisternas que son quietas, ¿sí? Porque toda agua que está detenida se pudre, comienza a oler mal, comienza a producir cosas feas. Entonces Él viene con la palabra para remover todas esas cisternas y hacer salir todo lo vil, ¿sí? Y que venga lo perfecto, ¿sí? Que venga lo bueno de Dios a nosotros, y que podamos ser útiles, ¿no? Aquí en la tierra, aquellos que tienen necesidad de conocer a un Dios vivo, en el nombre de Jesús. Y aquí, en el nombre de Jesús, vamos a la palabra en Juan 3:3, y dice: Jesús
habla con Nicodemo. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces podemos ver, ¿no?, en esta enseñanza poderosa cómo el Señor no le estaba revelando a Nicodemo, pero también a nosotros, la importancia de que nosotros seamos sumergidos, ¿no?, bautizados en esas aguas y sumergirnos en ella para poder empezar una nueva vida con Cristo, porque Jesucristo es el modelo a seguir y Él como Hijo de Dios, Él tuvo esa humildad de ponerse bajo la cobertura de Juan el Bautista para que le bautizara. Y ese es el diseño que nosotros debemos seguir, ¿no? Esos pasos que dio nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo se bautizó siendo grande, cuando tenía la capacidad de entendimiento de que habían cosas que a lo mejor habían venido a su mente y a su corazón y necesitaba sepultar ese viejo hombre y viciado, que no importa que muchas veces él se conservó en esa pureza, pero yo pienso que pensamientos tuvieron que haber pasado por su cabeza, pero él entendió que era necesario ir y despojarse de ese hombre viejo y viciado, ese que tenemos como seres humanos, porque Jesús vino y se hizo carne y nació de un hombre, sí, de una mujer, nació del Espíritu, pero él fue creado por un hombre y por una mujer, o sea que adquirió esa parte, ¿no?, esa parte de humanidad, y él tuvo que ir también a las aguas para sepultar ese hombre viejo, ¿no?, ese hombre viciado, que aunque él no pecó, sí muchas veces pudo haber tenido pensamientos en los cuales necesitó sepultar ese hombre viejo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no?, que nosotros tenemos que ser bautizados en el entendimiento, sabiendo lo que vamos a hacer, sabiendo que nosotros tenemos que tener una reconciliación y que ese Espíritu Santo pueda venir a nosotros cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios y podemos caminar y seguir esos pasos de nuestro Señor Jesucristo y dejarnos sumergir en esas aguas, para que no solo seamos bautizados en el agua, sino que cuando nosotros nos levantemos también seamos bautizados en el Espíritu del Señor, y que podamos saber que después de que nos levantamos tenemos una casa donde ir, donde nos van a recibir, donde nos van a instruir, donde nos van a enseñar, donde nos van a capacitar para entender todas aquellas cosas que no entendemos, pero que poco a poco iremos entendiendo, para que nos resplandezca esa luz y para que podamos entrar en ese reino de los cielos estando aquí en la tierra, porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos cuando les enseñó a orar, ¿sí? Él les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Es necesario que ese reino venga a nosotros, ¿sí?, que lo podamos manifestar aquí en la tierra, pero dice que hasta que no venga el Espíritu del Señor no se podrá entrar en el reino de los cielos. Así que es importante, amados del Señor, todos aquellos que me escuchan por primera vez, los bendigo. Anhelo que esta palabra pueda penetrar en lo más profundo de su mente, de su corazón, y que venga a partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y que pueda hacer ese trabajo glorioso en el corazón para discernir lo que hay en los pensamientos, y que podamos despojarnos, ¿no?, de ese hombre viejo y viciado que está en nosotros y que nos lleva, ¿no?, a decir tantas mentiras, ¿no?, a decir tantas cosas que muchas veces no queremos, pero está ahí, y ese hombre es el que nosotros tenemos que tener la capacidad de descubrirlo y de ir
despojándonos de él en el nombre poderoso de Jesús. Cuando vamos también a Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Gloria al Señor. Mire qué maravilloso es. Es muy hermoso conocer la palabra, porque es verdad, ¿sí? Cuando yo estaba en el mundo, claro que sí, tenía miedo de acercarme. Yo iba a la iglesia, pero me daba temor, porque yo sabía que había algo que tenía que dejar, que tenía que despojarme, y me daba miedo porque me parecía que si perdía eso, lo perdía todo. Entonces, esas son las acechanzas del enemigo, haciéndote ver cosas que no son. Y como dice aquí Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros tenemos que reconocer en el nombre poderoso de Jesús que nuestras obras son malas, porque queriendo hacer buenas, las hacemos malas. Por eso muchas veces cuando un hombre o una mujer traicionan a su esposo o a su esposa, esas cosas no se cuentan, se tienen en el oculto. ¿Por qué? Porque se sabe que son malas, ¿sí? Y tratan siempre de ocultarse. Y aunque el esposo o la esposa las descubran y pregunten, siempre va a haber una negación, nunca se va a decir sí. ¿Pero es por qué? Porque nosotros nunca queremos que esas cosas que sabemos que son malas salgan a la luz. Pero es necesario, en el nombre de Jesús, es necesario que nosotros podamos dejar que el Señor venga a nosotros y que esas obras sean limpiadas, porque cuando nosotros empezamos a reconocer que tenemos obras malas en nosotros y cuando realmente amamos a una persona, y dice el apóstol Pablo que queriendo hacer lo bueno, él hacía lo malo. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros, debido a que cuando no conocemos la luz, cuando no conocemos la verdad que nos hace libres, cuando no nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo para aprender de Él, para aprender ese verbo, ¿no? Ese verbo que se haga en nosotros, que realmente venga a nosotros para limpiarnos de todas esas cosas corruptas, para que se vuelvan incorruptibles. Entonces, cuando no dejamos que Él nos procese y que puedan salir a la luz, cuando vienen esas cosas malas y salen a la luz y nosotros tenemos la capacidad, la fuerza y el poder que solo nos las va a dar Jesús de enfrentarlas y decir, es verdad, he pecado contra ti, he pecado contra tu palabra. Y cuando uno reconoce eso, el Señor comienza a hacer una edificación en nuestro corazón y en nuestra mente tan maravillosa, que empezamos a vivir esa paz tan anhelada, esa paz que no nos deja el mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mentimos, siempre tenemos la conciencia sucia, con malas obras, y siempre estamos pensando, según sea la mentira, siempre vamos a estar pensando en que nos van a pillar, en qué momento, y si hay alguien que de pronto viene y menciona algo que más o menos es parecido, ya el susto, ya uno se echa de para atrás. Claro, ¿por qué? Porque son las obras del mal, pero qué bonito cuando uno puede venir a la presencia del Señor y decirle, Señor, sí, es verdad, he hecho lo malo delante de tus ojos y tú lo sabes, sí, y quiero reconocerlo delante de tal, delante de cual, pero no soy capaz. Enséñame y ayúdame, que cuando yo vaya donde esta persona me sepa entender. Y cuando tú le empiezas a pedir, el Señor empieza a hacer la obra para poder ir a pedir perdón, y que cuando se pida perdón, nosotros podamos aceptar cualquier palabra que venga de esa persona que le hemos hecho el mal, ¿sí? Entonces, qué importante que uno pueda reconciliarse, ¿no? Reconciliarse con el Hijo y reconciliarse con el Padre, y también reconciliarnos con aquellas personas a las que hemos hecho cosas malas con ella, no hemos obrado bien. Qué bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que tememos nosotros cuando nosotros venimos a la iglesia. Mire que es más fácil que nos diga que vayamos donde un brujo, donde alguien que nos lea las cartas, y vamos, es más fácil que ir a la presencia del Señor, porque es verdad, ahí está la luz, y la luz nos va a mostrar todo lo que hacemos malo. Y eso es lo que quiere Dios,
que nosotros podamos ver lo malo que hay en nosotros, porque dice vino la luz y la luz es nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo no nos va a dejar en tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo nos va a mostrar todo lo que hay malo en nosotros, porque lo que Él quiere hacer es una limpieza, una restauración, una modificación de lo que hay en nuestro cerebro malo, ¿sí? Corrupto, ¿sí? Que no deja que realmente podamos emprender un hogar con sinceridad, con amor de verdad. Entonces es necesario que nosotros podamos conocer la palabra del Señor, ¿sí? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es cuando nosotros vamos entendiendo más por qué es necesario acercarnos a Él y dejarnos edificar por su palabra. Dice aquí, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, nosotros venimos, ¿sí? Para que practiquemos esa verdad. Y esa luz viene para que se manifiesten esas obras. Y luego se van a manifestar esas obras hechas en Dios, ¿sí? Que es hechura de Él. Somos hechura de Él, ¿no? Para que podamos permanecer en Él. Qué lindo es que podamos ser hechura de Él, ¿no? Que Él nos haga de nuevo nuevas criaturas, donde todas las cosas viejas pasan y son hechas nuevas, y comenzamos a disfrutar de la paz tan anhelada que necesita este mundo, que necesita nuestro hogar, que necesitan las familias, que necesitan nuestros hijos, que necesitan nuestros jefes, que necesita la iglesia. La iglesia necesita disfrutar de esta paz tan anhelada, pero es cuando nosotros estamos realmente firmes, ¿no? Para adquirir esa sabiduría del Padre y poder reconocer, y para eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa fuerza y ese poder, porque no es fácil reconocer las cosas malas que hay en nosotros, pero si nos acercamos al Espíritu Santo, Él nos va a dar, nos va a fortalecer en eso, y vamos a poder reconocer lo que hay malo en nosotros, y vamos a poder pedir perdón, y vamos a poder ser libres, y vamos a poder disfrutar de la paz que Él nos dijo que nos daría. Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy, en el nombre de Jesús. Así que yo anhelo que esta palabra vivifique tu espíritu y que te levantes para que todo aquello que a lo mejor perdiste por un fracaso de la mentira, de no decir la verdad, de engañar, ¿sí? De tantas cosas, ¿no? Que nos pasan, que hoy sea el día, ¿no? Que hoy sea el día en el que usted pueda arrodillarse delante de la presencia del Señor. Yo sé que el Señor está tratando tu vida, yo sé que el Señor está llegando a tu casa, está llegando a tu hogar, y esta palabra va a entrar en tu mente y en tu corazón para que puedas reconciliarte con nuestro Señor Jesucristo y puedas realmente ser sincero con nuestro Padre y decirle, sí Señor, realmente quiero ser fiel a tu palabra, quiero ser fiel a mi esposo, quiero ser fiel a mi esposa, no quiero causar daño a mis hijos, no quiero que mi hogar se pierda por mi mala actitud, por mi mal carácter, por todas las cosas que hago sin querer. Entonces, eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Así que les bendigo en el nombre de Jesús, y no se olviden, la palabra es alimento a tu espíritu. La mesa que tiende el Señor cada día es para que te vivifiques en el espíritu y para que cada día puedas buscar más de Él, puedas acercarte más a su presencia, para que Él pueda hacer todas esas cosas grandes y hermosas que Él ha soñado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él ya había soñado contigo aquí en la tierra para que nosotros viviéramos sus riquezas en gloria, en paz, en armonía, en alegría. Así que les bendigo en el nombre poderoso de Jesús, y será hasta el próximo sábado, donde estaré nuevamente dándoles una palabra. Espero que ya sea en directo,
Como les digo, les invito a que cada uno de ustedes pueda inscribirse a mi canal de YouTube, Vasos de Honra, ¿no? Ese renuevo en Cristo. Dios quiere hacer en tu vida algo nuevo y no depende de Él, depende de ti y de mí, que le demos acceso al Padre, de entrar en nuestro corazón y que Él pueda escudriñar todo aquello que ha venido para causar daño a nuestra vida, a nuestra familia. Es el tiempo del levantamiento del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Así que me despido y les bendigo a todos y cada uno de mis hermanos, apóstoles, pastores, pastoras, y a todos en todas las naciones, en el nombre de Jesús. Dios los guarde y los guíe en el nombre de Jesús. Amén y amén.